tal amigos? Bienvenidos a mi canal nuevamente. En el día de hoy vamos a hacer una receta rápida, fácil y muy sabrosa. Chuletas de cerdo al whisky. Como verán tenemos 3 chuletitas o costillitas de cerdo, 3 dientes de ajo, una cebolla bien grande, medio limón, whisky, yo tengo este que está buenísimo, un poquito de pimienta, esto es miel de abejas, ahí está. Sí, es miel de abeja porque no conozco otro animal que haga miel, pero ven, es bastante líquida, pero para lo que vamos a hacer nosotros alcanza y sobra. Que no se me vaya, ahí está el palito para adentro. Muy bien. ¿Comenzamos? Lo primero que vamos a hacer es el adobo de las costillitas, que consiste en cantidad necesaria de aceite de oliva. Si lo quieren medir son 3 cucharadas grandes de aceite de oliva. Los 4 o 3 dientes de ajo. Estos son 3 dientes y cuarto más o menos. El jugo de medio limón, vamos a poner la mano abajo para que no se nos vaya la semilla adentro, ¿no? Claro, exactamente de esa manera. Medio limón alcanza y sobra para esto. No queremos que el limón nos invada mucho. Le ponemos un poco de pimienta. Le vamos a agregar orégano. Yo le voy a agregar bastante orégano, está bueno que lo perfume el orégano. Y un poquito de tomillo. Si no tienen tomillo no pasa nada, no le pongan. Un poquito de sal entrefina. Esta es una sal ahumada entrefina. Le pueden poner sal fina, común y corriente, es lo mismo también. Una cucharadita. Y estiramos un poco con aceite de maíz, aceite mezcla. Y ahora la parte más divertida, que es con el mixer hasta que no quede nada, hasta que se forme un líquido uniforme. ¿Sí? Nos vamos a asegurar muy bien de que los dientes de ajo se corten perfectamente, que no quede ningún pedazo grande. Y esto es todo, este es el adobo, ¿eh? No tiene más misterio ni más magia que esta. Lo que sí tienen que hacer es esto, miren. Lo prueban, ¿sí? Para ver si está muy salado, o le falta sal, o tiene mucho ajo, o le falta algo. Este está perfecto, brillante, así que a por ellas. Aquí están las chuletas de cerdo. En mi país, en Argentina, yo las compré como costillitas, pero estoy viendo que en casi todos lados son chuletas de cerdo, ¿sí? De hecho es la parte de abajo de la costilla, pero bueno, vamos a decirle de ahora en más chuletas, ¿sí? Vamos a poner las chuletas en una fuente de vidrio para horno, las 3 juntitas. Y vamos a empezar a taparlas con nuestro adobo. Es el adobo que hicimos recién. Vamos a cubrirlas bien, vamos a asegurarnos que este adobo penetre entre las chuletas, abajo, arriba, por todos lados. ¿Sí? Vamos a esparcirlo muy bien. Queremos que ocupe todos los lugares de esta fuente. Ahí va. Yo lo hago con una espátula, lo pueden hacer con la mano. Esto pasa que, bueno, con una espátula así de silicona queda mucho más bonito. Pero es una cosa que pueden hacer con las manos, que pueden masajear la carne con las manos y asegurarse que el adobo penetre bien en la carne. Le vamos a agregar el whisky para estirarlo un poco. El alcohol lo que hace generalmente ayuda a que la maceración tenga efecto más rápido y le deja un saborcito así a este whisky, que es un whisky muy bueno. Pueden usar un whisky más barato si quieren. Realmente yo no tenía, así que usé Jack Daniels. Si Jack Daniels en algún momento me quiere auspiciar el canal, no hay ningún tipo de problema, le puedo cobrar en botellas de whisky. Mezclamos un poco el adobo. ¿Por qué no ponemos el whisky antes en el adobo? Porque si no pierde un poco de magia el asunto, ¿sí? Y cuando digo magia se licúa. Lo vamos a tapar, lo vamos a llevar a la heladera de 2 a 6 horas. Mientras tanto nos vamos a cortar una cebolla grande, la vamos a cortar de esta manera. En aros no, son semiaros, ¿sí? No la vamos a picar. Tenemos que hacer como una camita, como un piso con la cebolla. Así que la vamos a cortar de esta manera, tal vez un poco más chica, así. Y se la ponemos. Luego de 6 horas vamos a retirar las chuletas del adobo.
Ven que cambió el color de la chuleta. La maceración hace eso. Es como una especie de cocción en frío, digamos. Si bien están crudas, obviamente. Ayudó muchísimo a eso. Vamos a cambiarlas de recipiente. ¿Por qué? Porque yo necesito la fuente para empezar a armar el lugar donde vamos a cocinar, ¿no? Como les decía, vamos a poner las cebollas abajo como si fueran una cama, un piso, para que la chuleta no esté en contacto directo con la parte de abajo de la fuente y no se nos quemen, ¿sí? La vamos a apoyar las chuletas acá arriba, de esta manera. Se van a cocinar igual, no se hagan problema. Es nada más que la precaución de que, para que no se nos quemen. No se queme la parte de abajo, no quede despareja la cocción. Vamos a poner la que falta, la tercera. Y nuevamente, el adobo que habíamos reservado, esta vez lo vamos a poner por los costados para que la parte inferior esté húmeda, ¿sí? Para que el adobo actúe en la parte inferior de esta fuente. No lo vamos a poner por arriba. La parte de arriba la vamos a dejar despejada y ahora van a ver por qué. ¿Ven? Así hacemos que el adobo corra todo por abajo. Y arriba le vamos a poner no demasiada cantidad de mostaza. Las vamos a untar con mostaza nomás. La mostaza es muy invasiva. Si le ponemos mucha mostaza van a ser costillitas a la mostaza y no es la idea. Tenemos la idea de que estos son costillitas al whisky. Ahora le vamos a poner un poquito de miel, lo mismo. No le vamos a poner 2 kilos de miel. Estos son condimentos, son... ¿cómo decirlo? Son sutilezas para nuestras costillitas al whisky, ¿sí? Vamos a poner miel así por arriba. No demasiada mostaza. Y una vez que le pusimos la miel y la mostaza, arriba volvemos a tapar con cebolla. Obviamente, a ver, yo no inventé nada. Existe la honey mustard, que es mostaza con miel, o sea que es algo que marida muy bien. En este caso lo hacemos por separado, pero si le quieren poner arriba mostaza con miel es exactamente lo mismo. Me parece mucho más divertido y casi que mucho más artesanal poner la mostaza por un lado y la miel por el otro. Llevamos esto al horno 30 minutos al máximo y 30 minutos al mínimo. Mientras tanto nos vamos a hacer unas papas fritas. No es necesario que les dé la receta de papas fritas. Cortan una papa, la secan, ¿sí? Y la fríen con aceite, y después le ponen sal. Y como todas las cosas que hago yo, como siempre, por una cuestión profesional, la vamos a probar. Sacamos las costillitas, como verán, las chuletas, como verán, la cebolla arriba siempre se quema un poquito, pero no pasa nada, no pasa nada. Vamos a emplatar, está súper cocido esto, así que vamos a emplatar. Le agregamos un huevo, por las dudas, por si nos quedamos con hambre, un huevito frito, que también hacer un huevo frito no es nada del otro mundo. Y vamos a ver cómo está, que es la parte que más me interesa. A ver. Como verán es muy poco trabajo. No es nada del otro mundo hacerlo. Es tener un poco de tiempo y planearlo. La carne está súper cocida. Miren lo que es eso. Está muy cocida, muy bien cocida. Está blanda. Está ideal para hacer lo que voy a hacer a continuación, que es algo que me apasiona desde chiquito, que es mojar la carne en la yema del huevo. Y bueno, y nada, los dejo con esta imagen que es una hermosura. ¿Cómo está eso? Amigos, si llegaron hasta acá se los agradezco un montón. Si tienen ganas me dejan un like. Y si tienen muchas ganas se suscriben, que me van a ayudar un montonazo. No tienen idea de lo que me ayuda si se suscriben. Nos vemos en la próxima. Le cuentan de este canal a todos sus amigos mientras yo sigo comiendo. Y hasta la próxima.